buenas para todos. Nos encontramos aquí en este podcast, en mi persona, Victoria Pedraza, mis compañeras Lipni Suárez y Reina Andrades, para presentar hoy un capítulo donde trataremos sobre el funcionalismo, sus respectivas teorías y por qué son importantes a considerar en la sociología de la comunicación, ¿no? Y seguidamente vamos a tocar temas de la agenda setting y la teoría de usos de las gratificaciones. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Victoria, ¿todo bien? Me encuentro acá con Reina ya que estuvimos debatiendo y analizando un poco sobre el libro y todos los temas que veremos en el capítulo de hoy. Es así, Lipni. De hecho, me parece que podemos empezar diciendo que el factor fundamental para tocar este tema como comunicadoras sociales son los medios de comunicación y cómo han empezado a generar impacto de gran manera en la audiencia. Claro, fíjate que el concepto del efecto de los medios de comunicación ha ido cambiando a lo largo de los años. Se plantearon múltiples tesis y a su vez los científicos sociales están preocupados por los medios de comunicación y su impacto en la audiencia a lo largo de los años. Es interesante porque a lo largo de los años podemos ver un impacto. Tenemos el periodo de los 20 a los 40 que se considera su etapa inicial, ya que los medios tenían una fuerte repercusión en la audiencia. Lo que era la radio, el periódico, el cine mudo y la prensa eran un auge en ese momento de la historia. Justamente en esa etapa inicial se adquirió el término de la omnipotencia de los medios, el cual fue importante y dominante durante ambas guerras mundiales. Por ejemplo, tenemos que durante la Primera Guerra Mundial los periódicos se encargaron de hacer creer a los ciudadanos que el enemigo era terriblemente cruel e inmoral, tanto de un lado como del otro. Y en medio de este momento era la prensa, el medio informativo. Y su propósito principal fue convencer a todos los lectores por igual. Chicas, pero no olviden, después surgió el término bala mágica. Esta describieron una aproximación a los efectos de los medios. ¿Y por qué recibe ese nombre de la bala mágica? Bueno, Reina, el concepto de la bala mágica podemos desglosarlo en varios puntos de importancia. Primero, podemos decir que los medios de comunicación le presentan unos mensajes a la sociedad de masa, ¿no? Y luego los percibe de una forma más o menos, de una forma uniforme o igual. Y como segundo punto, pudiésemos decir que tenemos que los mensajes son estímulos que influencian las emociones y los sentimientos de los individuos. Bueno, aquí dice que otros autores se refieren a este término porque según ellos los medios de comunicación tendrían efectos directos e inmediatos sobre aquellos que le presentan atención al contenido de los mismos. Claro, Limi, de hecho, fíjate que estos planteamientos defendían la aparición de una sociedad de masas y se basaban en algunas hipótesis sobre la naturaleza de las sociedades modernas. Pero entonces sería una sociedad de masas, ya que los individuos estaban relativamente y geográficamente separados los unos de los otros. Claro, pero también se rompe con la función de las bases de la solidaridad tradicional, es decir, la familia y el lugar de todo el orden social. Y bueno, más adelante, avanzando en los periodos, tenemos el boom de la televisión. A su vez, aún prevalecía la radio y la prensa. En el periodo de los 40 a los 70 fue la segunda etapa. Los analistas de los medios pusieron en duda la existencia de los efectos omnipotentes de la etapa anterior y no encontraron evidencia de esta teoría. Y bueno, por último tenemos de los años 70 a los 99 las investigaciones realizadas que se adaptaron en nuevas conclusiones sobre estos efectos de los medios de comunicación en las masas que los consumen. ¿Y a qué conclusiones llegaron los científicos sociales? Fíjate que uno de los efectos era cognitivo, sobre todo en los años 80, ya que fue el auge de esta teoría de la percepción selectiva en este tiempo. Y Lowry dice que esta fue una de las principales teorías, que la primera que los medios de comunicación transmiten los mensajes a los miembros de la sociedad de masas, pero estos mensajes son recibidos e interpretados de manera selectiva por cada uno de los individuos. Y el punto número dos de estas teorías es que el más importante era la base de la selectividad, es decir, lo que reside las diferencias en los ámbitos de la percepción de los diferentes miembros de la sociedad.
En la actualidad podemos ver cómo los efectos de los medios de comunicación en los niños ilustran la diferencia entre el impacto del contenido y de los aspectos estructurales de los más medias. Algunos de estos estudios sobre los efectos de la violencia televisiva en los niños están basados en el contenido de los medios de comunicación. Si bien esta relación, violencia en medios de comunicación, no es la única establecida. Bueno, y apoyándonos en las teorías funcionalistas, podemos fijarnos que hablando de este mismo tema, el funcionalismo y la estructura, guiándonos por nuestro autor base, Antonio Lucas Marín, vemos que él va mucho de la mano con el desarrollo de la comunicación en masas, donde se ha impulsado por los avances tecnológicos como los medios de la radio, la televisión, y que gracias a estos avances se ha permitido una mayor difusión de información que permite que las personas se comuniquen entre sí de una manera diferente a estas épocas. Y yo creo que podemos agregar un ejemplo actual con las redes sociales, que se han convertido en un medio de comunicación masiva y presente en la audiencia de la actualidad. Tenemos también que según Lucas Marín y una de sus teorías llamada la Agenda SETI, sostiene que estos medios y todos los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en las agendas públicas y la percepción del público, ya que no solo son los medios de comunicación que informan, sino los que definen qué temas son realmente importantes y cuáles no. Por ejemplo, podemos ver el impacto en la política venezolana, o sea, las diferentes noticias que salen en los diferentes medios de comunicación. En cuanto a la teoría de las gratificaciones, esta tiene 5 presupuestos. 1. El público es activo y se acerca a los medios para lograr ciertos objetivos. 2. Cada miembro de la audiencia tiene la iniciativa de vincular la gratificación de una necesidad con la elección de un medio. 3. Hay una competencia entre los más media y otras fuentes a la hora de procurar gratificaciones a los sujetos. 4. Los individuos poseen la suficiente capacidad para reconocer sus motivos de uso o sus necesidades. 5. Los juicios de valor acerca de la calidad cultural e influencia nociva o no de los contenidos de los medios resultan inválidos si se renunciara a conocer lo que se declara al respecto de los componentes del público. Marín también aborda otras teorías relevantes en los estudios de comunicación y la construcción de la realidad social. Dos de estas teorías son la teoría del cultivo y la teoría de la socialización. Tenemos la teoría después del cultivo, que sostiene que los medios de comunicación tienen un impacto acumulativo en la percepción de la realidad social y en la formación de valores y actitudes. Según esta teoría, la exposición constante a ciertos mensajes y representaciones en los medios de comunicación pueden moldear la percepción de las personas. Por su parte, la teoría de la socialización sostiene que los medios de comunicación son una de las muchas fuentes que influyen en la socialización de las personas. Según esta teoría, los medios de comunicación pueden transmitir valores, normas y comportamientos que se incorporan a la cultura y a la identidad de las personas. Claro, y bueno, también si hablamos de lo que es la teoría de comunicación llevado a esto, la teoría de comunicación en 2 pasos, podemos ver que esta sugiere que la influencia de los medios en la opinión pública, en los medios públicos, no es algo directo, sino más bien fundamental. El público en general está influenciado por los líderes de opinión que están vinculados de una forma directa a los medios de comunicación. Y podemos decir, pero ¿por qué pasa esto? Entonces, básicamente lo que esta teoría nos sugiere es que los medios funcionan como el mediador entre los acontecimientos mundiales y la audiencia, la noticia y la persona que necesita escuchar esta noticia. Los acontecimientos claramente son elegidos, se interpretan y se presentan de una manera diferente según el medio de comunicación por su propio derecho y son transmitidos por los líderes de opinión, dando la influencia que para ellos sea mejor requerida hacia su público. En este caso tenemos la agenda setting, la teoría de la fijación de la agenda, también conocida como la teoría de la agenda setting por su nombre en inglés. Postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen intereses informativos y cuánto espacio e importancia se les da. Con la teoría de la agenda setting de Lucas Marín, él sostiene que los medios de comunicación no son solo transmisores de información, sino actores sociales que participan activamente en la construcción de la realidad social. Claro, investigaciones demostraron que la audiencia suele otorgarle la importancia a los asuntos públicos en función de la frecuencia y la profundidad con la que esos temas son tratados en los medios de comunicación.
A raíz de esa investigación, se publicó un artículo que se los vamos a mencionar aquí, titulado The Agenda Setting Function of Mass Media, que es uno de los más citados en estudios sobre la comunicación de masas. La teoría de la agenda setting establece que los medios de comunicación de masas influyen para que un tema determinado se convierta en agenda pública. Y, en última instancia, ese hecho puede establecer la agenda para una campaña política. Bueno, yo creo que ya para que podamos finalizar este capítulo de hoy, donde hablamos muchísimos temas como, futuras comunicadoras sociales y de temas de muchísimo entendimiento en los medios de comunicación, donde, hemos tratado diversos temas. Claramente no podemos dejar atrás el funcionalismo porque está muy presente en muchísimas cosas que estamos abarcando, como una cosa funciona para otra, cómo todo se enlaza en un mecanismo de función donde todo debe funcionar de una manera correcta para que no se desplome, para decirlo de alguna forma. Pero también tratamos muchas cosas más, como esta influencia que los medios de comunicación tienen en la audiencia, cómo influyen, cómo manejan. Incluso podemos utilizar el término de cómo controlan a las personas, a esta audiencia, ¿no? A través de los medios. Hicimos un recuento de la historia, cómo los medios han influido en diversas épocas históricas. Claramente ya hemos visto en nuestra actualidad, ¿no? Una variación entre cómo los medios ya algunos tienen menos influencia que otros y cómo otros se han vuelto medios sumamente masivos para la expansión de la información. Entonces entrelazamos muchísimas cosas que nos permiten conocer y entender realmente cómo funciona nuestro manejo comunicacional en la actualidad. Entonces nos despedimos aquí nuevamente, Victoria Pedraza, Limni Suárez y Reina Andrades para este capítulo de hoy.